Reflexiones Amazónicas con David Landa. Bien, saludamos a esta hora a David Landa, ecologista, integrante del colectivo Moyobamba 500 años. David, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buen día, muy amable como siempre. Buen día, mi querido José, un gusto también para mí y en esta mañana que nos agarró con un poco de lluvia, así que me hizo cambiar rápidamente de escenografía, pero tiene esa ventaja, ¿no? De cambiarla de una escenografía natural, ¿no? Al momento. Así es, al momento. Esa es la ventaja. Vamos a conversar sobre la piratería fluvial en la Amazonía, que es un problema crítico, un problema permanente, y esto ya empieza a preocupar, ¿no? Por las cifras que se conocen, por la forma como se opera el cobro de cupos en ríos amazónicos de Perú. Danos una aproximación, ¿qué es lo que está ocurriendo cuando hablamos de piratería fluvial, de cobro de cupos? Porque muchos pensarán solamente los cupos en zonas urbanas, los cupos a través de los pequeños negocios en las bodegas, en pequeñas farmacias, en establecimientos, a los mototaxistas, a los taxistas, a las unidades de transporte, pero no. Esto va más allá, esto va incluso a las unidades de transporte fluvial. Coméntanos, por favor, qué es lo que está ocurriendo. Sí, mira, en realidad es algo bastante preocupante y es muy grave. Solamente hay que ponerse más o menos, como siempre decimos aquí en Reflexiones Amazónicas, en el contexto, ¿no? Ponerse en el contexto. ¿Y el contexto qué es? El contexto territorial es una vastedad del mismo y que tiene poca presencia del Estado, como hemos, a través de todos casi los capítulos de Reflexiones Amazónicas, concluimos, ¿no? Una vastedad de territorio, el 70% del territorio nacional, y con poca presencia del Estado, y con un contagio delincuencial que se tiene del tema esto que está ocurriendo en la costa. Y si eso ocurre donde está saturada la presencia del Estado, bueno, por lo menos se supone, como es en las ciudades costeñas, específicamente en Lima, te puedes imaginar lo que está empezando a ocurrir en esta vastedad de territorio donde el Estado no está presente casi en todos los espacios. Entonces, han empezado a ocurrir situaciones que se van agravando e intensificando a medida que pase el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Por la establecimiento ya de esta piratería que ha tenido casos muy, muy significativos. Por un lado la piratería y por el otro lado el cobro de cupos en algunos sitios ya puntuales por parte de comunidades nativas argumentando daño ambiental o aprovechamiento inadecuado de su territorio, invasión de su territorio, cualquier pretexto para cobrar estos cupos, ¿no? Que han sido denunciados incluso por las propias organizaciones indígenas. Entonces, esto es lo que ya está ocurriendo y nos preocupa. Y nos preocupa ¿por qué? Fundamentalmente porque de alguna manera, ante esa ausencia del Estado y el ocupamiento de estos espacios de ausencia por estas bandas criminales, y también por las actividades ilegales, ilícitas de parte de las comunidades nativas, van desalentando la inversión en la Amazonía, y eso nos pone en una situación muy grave frente a posibles situaciones que empiecen a ocurrir, que ya son dirigidos por organizaciones criminales perfectamente perpetradas y estructuradas, ¿no? Que tenemos tanto en Colombia como en Brasil, ¿no? Ahora, ¿cuáles son, David, las principales causas del aumento de la piratería? Porque aquí hay ausencia del Estado, pero ¿hay otros factores? Claro, los otros factores tienen que ver con los temas sociales que van de la mano con la pobreza, ¿no? En otros espacios de reflexiones amazónicas hemos mencionado las cifras de pobreza que tenemos en la Amazonía, que son realmente alarmantes, y esto sirve como un caldo de cultivo para que empiecen a ingresar el otro factor que motiva a la piratería en sí, que son las actividades ilegales, como la actividad maderera ilegal, la actividad minera ilegal, fundamentalmente, que trae en consecuencia la estructuración de bandas armadas, ¿no?
estos se van a pertrechar con armas de grueso calibre y de pronto estos van a actuar en algún momento que se les ocurre porque son delincuentes, y así vemos que tanto la minería legal con la pobreza convergen acá, o el tráfico de madera ilegal convergen para generar una situación totalmente dramática y nefasta como es la piratería, ¿verdad? Entonces tenemos casos, ¿no?, que han sido emblemáticos, como el secuestro o el asalto a la embarcación Eduardoño en Lucayali, que fue asaltado por un grupo perfectamente armado, que no eran ocasionales asaltantes, sino ya bandas muy bien estructuradas, que con armamento comprado seguramente por dinero de la minería ilegal o la actividad maderera ilegal, y que despojaron de todo su digamos, mercancías a este barco de Ordoño, ¿no? Entonces, esas cosas son absolutamente claras. Entonces, estas son las que originan esta actividad criminal en los ríos de la Amazonía, ¿no? Ahora, ¿hasta qué punto el cobre de cupo también hay de parte de algunas comunidades? ¿Esto es cierto? Mira, claro que sí, ahí está la prueba, lo estás viendo en las imágenes. Eso es justamente el secuestro de una embarcación por parte de comunidades indígenas. No voy a mencionar la comunidad para no generar conflicto, pero ahí está la policía y está siendo atacada por los indígenas, ¿no?, los nativos, que están con las lanzas y otras y escopetas. Están casi un cruce con las fuerzas policiales, y al final las fuerzas policiales no llegaron a intervenir en el caso que se está viendo ahí en los videos, sino que permitieron, porque no querían causar alguna muerte, alguna baja en la comunidad indígena, que el barco fuera retenido, secuestrado por unas horas y cobrado el cupo, ¿no? Eso es algo gravísimo y que desestimula incluso la actividad turística a la zona, que es una de las alternativas para paliar, digamos, la pobreza y el abandono de la Amazonía, ¿no? Entonces, esas cosas son graves. Y claro, estas cosas también ocurren porque no tenemos una legislación sobre piratería y no tenemos una estrategia, digamos, eficaz para intervenir y elevar la calidad y nivel de vida de las comunidades indígenas. Hasta ahorita siguen viviendo en algunos sectores, y ahí podríamos aplicar la teoría del espacio-tiempo histórico, ¿no?, que están en un tiempo histórico de la Edad Media, quizás, o antes, o quizás por ahí, periodos todavía más antiguos, y eso tenemos que ayudar a paliar. No hay estrategias, no se está pensando en las comunidades nativas. Las comunidades nativas solamente son vistas como un objeto de asistencialismo. Es decir, eso es lo más pernicioso que se puede hacer con la comunidad nativa, lo sabemos los que vivimos acá y observamos esta fenomenología, que llevarles asistencia, incorporarles algún proyectito, darles plata durante el tiempo que dure el proyecto, y cuando se termina el proyecto, chao rusa, y se acabó, y los dejas cada vez mucho más resentidos. Entonces, cuando deberíamos entrar con los temas permanentes, algunos pensamos, por ejemplo, que a las comunidades nativas que tienen vastos territorios, podríamos trabajar con ellos proyectos maderables, con maderas de rápida maduración, introducir incluso especies exógenas como la melina, que pueden madurar en 10 o 20 o 15 años y ya estar en el mercado, de modo que estas comunidades, que son poblaciones pequeñas, pueden ser comunidades que tienen economías absolutamente robustas, envidiables, a través de la madera, solo por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, pero no se trabaja, siempre es el asistencialismo, la fotito con el indígena. Es increíble y es tan escandalosa esa situación, cuando vemos que se dan los grandes foros, congresos y todos amazónicos o talleres, y vienen ahí los cooperantes, no voy a decir nombres, y quieren tomarse la fotito con el nativo, tomarse una fotito con el nativo. Y hay otros mestizos que ya no son nativos, que asumen cargos dirigenciales dentro de las comunidades nativas para granjearse los viajes a las COP y no sé qué cuánto, y no tenemos solución sobre el tema. En realidad, ahí tenemos que mirar esos asuntos ya con más seriedad, mi querido José. Ahora, ¿el Estado está tomando alguna medida frente a este problema, David, o simplemente hay una ausencia? No, el Estado es absolutamente reactivo, ¿no? Reactivo. Mira, tenemos un caso de un secuestro, creo que fue el 2020 o 22, en el río Napo, donde un grupo de estos piratas fluviales secuestraron una nave de turistas
y ahí retuvieron más o menos a 12 turistas extranjeros. Y imagínate tú, los retuvieron, es un eufemismo, los secuestraron y estaban exigiendo un cupo de $10,000 para soltarlo. Entonces, la Marina tuvo que intervenir, pero ya la cosa se difundió, lo cubrieron los medios internacionales y todo, y el daño ya está hecho, ¿no? Entonces, esta alternativa que es el manejo ecoturístico de la zona también se retrae, se comprime, se encoge, porque ¿quién va a querer hacer turismo en estas circunstancias? Entonces, necesitamos una ley sobre la piratería y una mayor presencia del Estado y un enfoque no solamente represivo, sino un enfoque socioeconómico para trabajar el desarrollo en estas comunidades y desalentarlos, ¿no? A que siempre estén tratando por un lado de hacer los cupos y por el otro lado hay que atacar ya en serio la actividad de la minería criminal, diríamos ya ni siquiera ilegal, criminal, que fue, según estudios que ha hecho el Ministerio de Ambiente en la Amazonía, en esta parte de la Amazonía, Loreto, etcétera, $6,000 millones. Entonces, esos también va por los ríos, por supuesto, unos ríos que son la tierra de nadie, ¿no? Entonces ya el Estado tiene que tener un poco más de presencia ahí y hay que reflexionar una ley de piratería, ¿no? Fluvial, definitivamente. Ahora, mi querido José. David, tú has puesto un tema sobre la mesa bastante sensible, ¿no? ¿De qué manera estas actividades ilegales, no solamente la minería ilegal, la tala clandestina, influyen para financiar este grupo de piratas? Bueno, están ahí, acabo de decir la cifra. Imagínate tú tienes esa cifra tremenda que va a armar a grupos de contención, de cubierta de estas actividades criminales. Entonces esos grupos no todos los días están con las manos cruzadas, ¿no? Ven la oportunidad de asaltar una embarcación, lo van a hacer y tienen los medios, tienen las lanchas rápidas, tienen el armamento pesado, entonces lo van a hacer. Claro que tienen que ver de una manera directa en la actividad de la piratería, no todo el tiempo están soportados por sus patrones y ya tienen ahí todos los pertrechos para hacer desarrollar estas actividades ilegales. Y la otra cosa que hay que pensar es que en los ríos, estas actividades se establecen en los ríos totalmente desconocidos. Es como si en las carreteras que tenemos acá en la Amazonía o en la costa estarían pues infestados de piratas, de cobros de cupos, etcétera. Entonces sería un caos, el Estado intervendría de inmediato, ¿verdad? Ahora exigimos nosotros lo mismo en la Amazonía, que el Estado intervenga realmente, porque cuando esta actividad crezca, porque hoy día está de alguna manera en desarrollo, pero cuando esa actividad crezca, el problema va a ser mayor. El Estado no tiene que ser reactivo, puntualizo, el Estado tiene que tener actividades preventivas acá, las que no hizo en la costa, la lectura que se debió hacer para el tema de los problemas que estamos sufriendo en la costa, esa lectura hay que trasladarla a la Amazonía y empezar a implementar las acciones para que esto no avance, pues realmente, ¿no? Preocupante lo que nos estás dando a conocer, mi estimado David. Entonces, ¿y qué estrategias podrían adaptarse para fortalecer esta seguridad en la zona? La Marina tiene que haber mayor presencia policial, por un lado, como estamos concluyendo, por el otro lado, pero no solamente es la represión la que tiene que, digamos, establecerse acá, a través de las fuerzas de seguridad del Estado, Marina, fuerzas policiales, etcétera, una policía fluvial, sino también las otras estrategias socioeconómicas, ¿no? Hay que trabajar desarrollo económico en la zona, con proyectos realmente eficientes, no formulados en gabinetes por iluminados, sino con la gente que acá tenemos y que conoce la problemática del lugar. Lo que acabo de mencionar en un párrafo anterior, estas actividades, por ejemplo, que tengan que ver con la actividad maderera, ¿no? Que al final de cuentas es la actividad más segura que van a tener ellos, porque eso de trabajarles un poco con cultivos alternativos, la misma cultura de los indígenas no está adaptada a hacer cultivos, ¿no? El cacao, el café o lo que fuese, pudiese prosperar en su zona. Ellos son más activistas, no van a establecer cultivos realmente. Esporádicamente y digamos accidentalmente también su cultivo de banano, lo que fuese.
pero más son extractivistas, van a ir a cazar, van a recolectar los frutos, eso es su cultura, y hay que amoldarnos un poco a ellos, hay que trabajar la actividad maderera que tiene que ver con un poco con aquello, hay que fomentar, por ejemplo, cultivos de superalimentos que hemos hablado en otras secciones anteriores, como estas comunidades están establecidas a la ribera de los ríos, zonas muy húmedas, a trabajar el camu-camu, plantaciones, que eso se asocian más a la cultura de ellos, de recolección, etcétera. Entonces, estas estrategias que hay que trabajar, el Estado tiene que ponerse y dejar de verlos a ellos como a la gente que hay que alimentarles siempre como de bonos, como de no sé qué, inyectarle dinero, objeto de proyectitos, o pretexto para atraer inversiones que enriquecen a otros y no a las comunidades. Entonces, esas alternativas hay que trabajar realmente. Y el otro, el ecoturismo asociado a todo, digamos, al desempeño de las comunidades, ¿no? Y al atractivo maravilloso que tiene la Amazonía, son de repente algunas estrategias que tenemos que implementar. Y claro, la jurídica, que es importante, subrayo, trabajar, para eso están los congresistas, una ley contra la piratería fluvial que se necesita, y eso tendrá que ver con un montón de anexos con los temas que acabamos de mencionar ahorita, ¿no? Eso es muy importante, mi querido José. Muy bien, mi estimado David, yo te agradezco como siempre la amabilidad que tienes en la secuencia Reflexiones Amazónicas y siempre agradecerte por la colaboración permanente a través de RCR y La Semana. Saludos, David, muy amable. Saludos, mi querido José, saludos. Y subrayando que esa actividad realmente ya es preocupante. Mira, según algunas organizaciones, y solo la Marina de Guerra nos dice que desde el 2022 hasta la fecha hay más de 200 ataques registrados por ellos. Hay otra institución que hizo una investigación que dice que el 70% de los transportistas fluviales entrevistados ha sufrido algún ataque de asalto o extorsión. Eso es preocupante. Gracias, mi querido José. Un apunte final. ¿Son los ríos Ucayali, Marañón, Napo y también Amazonas? Así es. Y el Huallaga también, ¿no? El Huallaga. Uy. Es peligroso. Bien, David, te agradezco. Muchas gracias. Gracias. Fue la secuencia Reflexiones Amazónicas con David Landa. Reflexiones Amazónicas con David Landa.